Vamos a seguir ahora, hermanos, en el Evangelio según Marcos. Estamos en el capítulo 9. Evangelio según Marcos, capítulo 9. Quiero que vayamos al versículo 42 y vamos a ver hasta el versículo 50. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 42. Así dice la palabra de Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar. Señor, pedimos ahora de tu bendición para recibir tu palabra. Ayúdame a hablar con claridad. Ayúdanos a recibir tu verdad con mansedumbre, con un espíritu enseñable, Señor, apacible, con gozo y alabanza. Te pedimos, obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no escatimó en el uso de imágenes relacionadas con la creación y elementos cotidianos para ilustrar verdades eternas. Por ejemplo, en el Evangelio según Marcos ya hemos visto que Cristo habla en el capítulo 2 del esposo. Menciona al esposo, menciona el remiendo, menciona el vino como una imagen. Cristo nos ha hablado en este Evangelio de un reino y una casa cuando al Señor lo acusaban de echar fuera los espíritus inmundos por el poder del demonio. Le dijo Cristo, un reino no puede estar dividido contra sí mismo porque no va a permanecer. Cristo nos ha hablado acerca de la semilla y los terrenos, eso lo vimos en el capítulo 4, cuando encontramos las parábolas de nuestro Señor. Cristo menciona el pan y la levadura y los utiliza también como símbolos de realidades eternas, entre muchos otros que podríamos mencionar, quizás agregando otros evangelios, como el agua, la luz, las ovejas, el pastor, la vid verdadera y muchísimos otros más. Esto, hermanos, resulta muy lógico. Es lógico pensar que el Dios que hizo los cielos y la tierra nos hable utilizando las mismas cosas que Él hizo para reflejar su gloria. En otras palabras, es lógico pensar que Dios el Creador sea también creativo en la manera en la que Él nos comunica su verdad. Esta forma de enseñarnos no solo consigue que su palabra sea memorable. Qué fácil es acordarnos de la parábola del sembrador, por ejemplo. Pero no solo consigue eso, también logra apoderarse de nuestra atención y de la forma en que pensamos en la realidad. Déjenme darles un ejemplo de esto. Cuando nuestra mente, hermanos, está llena de la palabra de Dios, empezamos a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Si sale el sol en la mañana, tenemos un recordatorio de la misericordia de Dios, porque Cristo dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos.
Si desayunamos, nos acordamos que está escrito: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si nos preocupamos por la provisión y por el trabajo y estamos afanados, de pronto miramos a las aves y nos acordamos que el Señor dice que los pájaros no tienen graneros y siempre tienen alimento. Si nos preocupamos por el vestido, volteamos a ver las flores, los lirios del campo y nos acordamos que ni aún Salomón, quizás el rey más poderoso que ha existido, logró vestirse con esa gloria, con esa hermosura con la que están vestidas las flores que después se echan a perder. Si batallamos con la pereza en nuestra vida, oímos las palabras del proverbista: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Estos son solamente, hermanos, algunos ejemplos, pero podríamos agregar muchísimos más. Y es que todo nos habla acerca de Dios y de su verdad. Ahora, déjenme ponerlo de esta manera. También nos habla de Dios y de su verdad una piedra de molino, el fuego y la sal, que son tres símbolos que Cristo utiliza en este pasaje, o tres imágenes. He titulado este sermón El lenguaje de la consagración. El lenguaje de la consagración. Y con eso quiero subrayar las imágenes tan fuertes que el Señor utiliza para seguirnos explicando cuál es la naturaleza del discipulado. Cristo nos habla de una piedra, la piedra de molino. Cristo utiliza la imagen del fuego y Cristo utiliza la imagen de la sal. ¿Qué podemos, hermanos, aprender de esas tres imágenes? Quiero dividir el pasaje de esa manera. Hay otras maneras en que podríamos dividir esta porción, pero veamos este pasaje en esos tres puntos. En el versículo 42 vamos a encontrar la piedra de molino, versículos 43 al 48 el fuego, y por último, versículos 49 y 50, la sal. En primer lugar, veamos la imagen de la piedra. Cristo nos dice en el versículo 42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Vean, hermanos, que justo donde nos habíamos quedado en la ocasión anterior, en el versículo 41, hay una relación aquí. El versículo 41 nos dice qué es lo que va a pasar a los que hacen bien a los discípulos, a los que les dan aún un vaso de agua fría, que dice Cristo, van a tener su recompensa. Pero al contrario de eso, ahora tenemos qué es lo que va a pasar con los que hacen mal contra los siervos, contra los discípulos de Cristo. Y el verbo con el que Cristo se refiere a esto es haga tropezar, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cómo traducimos eso? Como causar algún perjuicio o incitar a pecar de alguna manera. ¿Qué es hacer tropezar? Causar algún perjuicio, agravar a una persona o incitarla a pecar, invitarla a pecar de alguna manera. Ahora, Cristo nos dice, o se refiere aquí, a los pequeñitos que creen en mí. ¿Quiénes son los pequeñitos que creen en mí? ¿Por qué Cristo hablaría de esa manera? Recordemos, hermanos, Cristo está hablando con sus discípulos. Es una enseñanza privada para ellos en este momento. Y Él utiliza esa palabra, pequeñitos. Esto se refiere a todos los discípulos, sin importar su edad. Pero estamos hablando de personas que creen. Y muy probablemente, hermanos, Cristo en ese momento todavía seguía cargando al niño que habíamos encontrado en el pasaje anterior. Y por eso es que es tan fácil pasar de la imagen que habíamos visto de este niño que el Señor tenía en sus brazos, ahora hablar de los pequeñitos. Ahora es muy interesante
que Cristo esté caracterizando a los discípulos como pequeñitos, refiriéndose a los discípulos como pequeñitos, cuando ya eran hombres adultos, porque ellos están incluidos en esta instrucción. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que Cristo se referiría así a sus discípulos sin importar su edad? En primer lugar, por la debilidad que ellos tienen. Y eso es algo que nos incluye a nosotros. La debilidad que tenemos como discípulos de Cristo, pequeñitos. Debemos entender por ello nuestra dependencia de Cristo. Pero además de eso, Cristo utiliza estas palabras para hablarnos del cuidado que Dios tiene para con los que creemos en Él. Ese cuidado minucioso, como un padre cuidaría de su pequeñito. Ahora, ¿cuál es la advertencia que tenemos en el pasaje? Cristo continúa diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera. O sea, este es un mejor escenario que hacer tropezar a uno de los discípulos de Cristo. Esto es más positivo que hacer tropezar a uno de los discípulos de Cristo. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Qué imagen, hermanos, nos está dando Cristo? Una imagen fuerte, una imagen horrible. Imagínense morir de esa manera. Qué dolor, qué vergüenza, qué temor provocaría una muerte así. Y Cristo dice, es mejor ese escenario que a que alguien haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Qué fuerza, hermanos, hay en esa imagen. Y parece ser que este había sido un castigo que en algún momento de la historia se practicó, probablemente por los romanos. Una imagen que no estaría muy distante de la realidad que los discípulos conocerían. Pero ¿por qué Cristo, hermanos, habla de esa manera? ¿Por qué utilizar ese término? Apliquemos ahora esta porción. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Cristo se refiere a los discípulos como los pequeñitos que creen en mí, y Cristo nos habla de esa piedra de molino. Pero recuerden, ¿a quién les está hablando? Cristo no está hablando con los incrédulos. Cristo está hablando con sus discípulos. La instrucción era para ellos, principalmente. ¿Y qué nos dice eso? Hermanos, esto debería hacernos ver la seriedad con la que debemos tratarnos como cristianos. La seriedad. Esto no es cualquier relación. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe? ¿Los vemos acaso como los pequeñitos de Cristo? ¿Tratamos con ese cuidado, con ese amor? ¿O se nos hace fácil ofendernos, murmurar contra otros, chismear acerca de los pequeñitos de Cristo? La Escritura dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Qué tremendo, hermanos, pensar que Cristo, para exhortar a sus discípulos, les diga, esta es la manera en que deben de tratarse. Si ustedes se hacen tropezar entre ustedes, mejor les sería morir de esa manera que ofender a uno de los discípulos. Ahora, hermanos, seamos honestos. Al leer esto, pensamos primero en algún hermano que ha cometido alguna falta en nuestra contra, ¿no? Mejor le fuera a fulanito que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Pero no es así, hermanos. Ese no es el orden en el que debemos tomar esta instrucción. Debemos empezar por nosotros mismos. ¿Cómo es que tratamos a nuestro hermano? ¿Cómo es que tratamos a nuestra hermana? La advertencia es para ti y para mí. Se espera entonces que como cristianos
veamos por el bien de nuestros hermanos y evitemos a toda costa el convertirnos en causa de tropiezo, en agraviarnos de alguna manera o en incitarnos de alguna manera a algún pecado. El pecado que cometemos contra un hermano, y esto no lo estoy inventando, hermanos, es una consecuencia del pasaje, es más grave que el que cometemos en contra de alguien que no es creyente. Hermano, pero todos los pecados son pecados. Sí, pero hay diferencia en el grado de maldad entre un pecado y otro. La Escritura dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no es lo mismo, hermanos, ofender a una persona que va a terminar al final en el lago de fuego, que ofender a alguien que es un sacerdote real, que va a ser uno de los reyes que va a reinar con Cristo en la vida venidera, que va a ser uno de los que esté sentado con Él y participe del mismo alimento. No es lo mismo. Las faltas entre cristianos son más graves. ¿Y no reprende eso, hermanos, mucho de nuestro cristianismo? Es impresionante que muchas veces los que dan malos testimonios en el trabajo, cuando se trata de cooperar, de trabajar juntos, no estoy hablando de la iglesia, hablo de fuera, quizás hermanos que dicen, hermanos, vamos a poner un negocio, empresarios, personas que quieren emprender y han tenido horribles experiencias. Hermanos, somos cristianos, somos hermanos, dame un poquito más de dinero, no voy a trabajar tanto, ¿para qué nos vamos a esforzar tanto? Y nos tratamos, hermanos, como si el estándar fuera menor entre cristianos. O sea, hacemos lo opuesto. Tratamos mejor a los incrédulos y tratamos con la punta del pie a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos hermanos, podemos tratarnos así. No, Cristo está diciendo todo lo contrario. Las faltas contra el pueblo de Dios son más graves. El apóstol Pablo dice que al pecar contra los hermanos y herir su débil conciencia, y acuérdense, ¿cuál era el problema allí? La comida. Pablo dice, pecamos contra Cristo pecáis. Son advertencias como estas las que nos mueven a la confesión y la reconciliación. Son advertencias como estas las que necesitamos por la dureza de nuestro corazón. No debemos de vernos, hermanos, como menos por ser parte de la misma familia, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Piensa en este momento, puedes voltear a tu alrededor, ver a los hermanos que están aquí y pensar que esas personas, dentro de unos años, no sabemos cuántos, van a resplandecer como el sol. Esas son las palabras de Cristo. A tu hermano que lo ves enfermo, desgastado, con arrugas, va a resplandecer como el sol. ¿Por qué no lo tratamos entonces de esa manera? ¿Por qué no nos tratamos así, de una vez? Si eso va a ser una realidad en nosotros, y lo único que nos separa de eso es tiempo. Pero en segundo lugar, Cristo utiliza ahora la imagen del fuego. Si había sido fuerte eso de la piedra de molino, por cierto, sería una piedra enorme movida por un animal de carga, ¿qué imagen tenemos ahora con esto de un fuego que no puede apagarse? Que es lo que vemos del versículo 43 en adelante. Estos versículos, hermanos, son advertencias también. Pero si el versículo 42 nos habla de nuestra relación con otros cristianos, estos versículos ahora nos hablan de nuestra vida. Así como debemos tener una relación fraternal, una relación consagrada, diría yo, con nuestros hermanos, así también debemos tener una vida consagrada, una vida en la que dedicamos los miembros de nuestro cuerpo para servir a Dios. Y esa es la imagen que Cristo
utiliza. Cristo nos habla de la mano, Cristo nos habla del pie, Cristo nos habla del ojo. ¿Por qué utilizar esos miembros de nuestro cuerpo? Porque son reflejo, hermanos, de la totalidad de nuestra vida. Con la mano podemos pensar en nuestros actos, lo que hacemos con estas manos, el cómo usamos nuestras fuerzas, cómo invertimos nuestras fuerzas. Podemos pensar también en el pie. ¿Cuáles son los lugares a los que vamos? ¿Para dónde nos sirven o para qué nos sirven esos pies? ¿Cuál es la gente a la que frecuentamos? Proverbios utiliza este mismo lenguaje, el libro de los Proverbios. El ojo, lo que dejamos entrar a nuestra vida. El ojo se posa, hermanos, en donde están nuestras prioridades. El ojo voltea donde están nuestros intereses. ¿Qué estamos haciendo con nuestro ojo? Cristo nos dice que si alguno de estos miembros, la mano, el pie, el ojo, nos fuera ocasión de caer, que por cierto en griego es la misma palabra para tropiezo, es la misma idea, es algo que conduce a un pecado. Si alguno de nuestros miembros nos es ocasión de caer, si resulta que lo que estamos haciendo es en nuestro perjuicio, es que estamos pecando de alguna manera, Cristo dice, hay que tomar la siguiente medida. Y podemos llamar a esto amputación espiritual. Por cierto, es claro que no creemos que debamos amputarnos físicamente nuestros miembros, la mano, sacarnos un ojo, nuestro pie. Pero esto, hermanos, es para resaltar la gravedad que esto tiene. Una amputación espiritual. En otras palabras, hay que cortar, hay que desechar eso. No es un sentido literal, es figurado, pero déjenme traducirlo de una manera más práctica. Podemos resumir este tipo de medidas como medidas violentas, medidas urgentes y medidas necesarias. Medidas violentas, urgentes y necesarias. Podemos comparar la forma en la que Cristo está hablando aquí con la gangrena. Cuando una parte de nuestro cuerpo se infecta, se pudre, se muere el tejido, se echa a perder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que cortarla. Yo creo que la mayoría de los que están aquí han conocido a alguien quizás con pie diabético, ¿verdad? Y si la persona no se cuida, empieza a poner peor, empieza a cambiar de color, hasta que llega un momento que el médico dice, señor, señora, hay que cortar ese dedo o hay que cortar ese pie. ¿Qué pasa, hermanos, si no se corta un miembro que está engangrenado? Termina por contaminarse todo el cuerpo y la persona muere. Una infección en todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado es como esa gangrena. Y si preguntáramos, doctor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué diría el doctor? Hay que cortar. Necesita ser una medida violenta. Ahorita vamos a llamar al traumatólogo y va a sacar una de las sierras que tiene guardadas para cortar ese miembro. Una medida violenta. Hay que remover para que entendamos la fuerza y la forma drástica, hermanos, con la que hay que tratar con el pecado. Cristo está diciendo, hay que cortarlo de tajo. No hay otra oportunidad. Si no la cortamos, Cristo dice, nos habla del infierno de fuego, pero a eso llego en un momento. Este es el tipo de esfuerzo que demanda la santificación. No estamos hablando aquí, hermanos, de lo que tiene que hacer una persona no creyente para entrar al reino de Dios. Estamos hablando de cuál es el esfuerzo continuo y personal que tenemos que realizar como creyentes para nuestra santificación. No se trata de un esfuerzo pasivo. La lucha contra el pecado no es, me voy a quedar aquí sentado y simplemente voy a orar. Necesitamos tomar medidas y tienen que ser medidas violentas. Yo recuerdo que un hermano
me contaba de una iglesia en los Estados Unidos en la que había una bolsa a la entrada de la iglesia. Y a los jóvenes se les decía: ¿estás batallando contra la pornografía? Ven aquí y tira tu celular. No estoy diciendo que debamos hacer eso como un mandamiento, hermanos, pero estoy diciendo que deberíamos estar dispuestos a cualquier cosa con tal de cortar el pecado. En segundo lugar, digo, medidas urgentes. Con el pecado, así como con la gangrena, no podemos decir: lo voy a hacer mañana, voy a intentar mortificar este pecado mañana, le voy a pedir perdón a mi hermano mañana, le voy a pedir perdón a mi esposa mañana. Nos peleamos en el día, llegó la noche, me siento enojado, pero digo: no, me voy a esperar hasta mañana. No, medida urgente. En ese momento, la influencia corrupta del pecado es tal que tenemos que resistirlo y desecharlo en cuanto lo vemos. Esto no puede esperar. Hermano, hermana, si te peleaste con tu esposo y con tu esposa, te digo algo: no entres al local hasta que te hayas reconciliado. Déjame decírtelo de esa manera. No entres al local para venir a adorar con esa hipocresía en tu corazón y esa rabia contra tu esposa en el momento. Mejor reconcíliate con tu esposa y después entren, alaben al Señor juntos. Estas cosas no pueden esperar. Son medidas necesarias. No tenemos otra opción. ¿Qué pasa si no cortamos un miembro engangrenado? He dicho, la muerte. ¿Qué pasa si no cortamos el pecado? Respuesta: la segunda muerte. Aquí es donde entra lo que Cristo dijo: el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, fíjense en esto, hermanos. Solemos hablar de la doctrina del infierno cuando queremos evangelizar, pero no es eso lo que Cristo está haciendo. Cristo no está hablando con no creyentes, Cristo está hablando con sus discípulos. Y el Señor Jesús está hablando del infierno. Una imagen horrible, pero real. Alguien dirá: hermano, no podemos hablar del infierno porque la gente se va a asustar. Cristo fue el que lo hizo. Y el que más lo hizo en las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? No solamente para advertir a los que van en esa carrera hacia el pecado, sino también para advertir a los creyentes, a los que ya son discípulos. Un fuego inextinguible, un gusano que nunca muere. Y digo que esto es una imagen, hermanos, porque no tenemos otra manera de entenderlo. ¿Cómo va a ser exactamente el castigo en el infierno? ¿Cómo podríamos empezar a describir el tormento eterno si no podemos describir mucho de la vida eterna, tampoco del infierno? Por eso Cristo nos lo describe con imágenes. Imágenes que son fuertes. Pero mi punto es que las descripciones que podamos hacer se quedan muy cortas de lo que en realidad será ese lugar en la experiencia. Las descripciones son reales, pero el tormento eterno rebasa nuestra comprensión. Ahora, Cristo utiliza eso para incentivar nuestra santificación. Y eso es algo muy revelador, hermanos. Cristo nos habla del destino eterno para animarnos en la santificación. ¿Cuáles son las dos cosas que se contrastan aquí? La vida, como Cristo lo llama, el reino de Dios y el infierno, el lago de fuego, un fuego que no puede ser apagado y donde el gusano de ellos, la putrefacción de esa condición no termina. ¿Qué está poniendo Cristo delante de nosotros? Este es el camino. Este es el camino del discipulado. Discípulos quieren entrar a la vida, tienen que estar dispuestos a realizar esta clase de esfuerzos radicales, violentos, urgentes, estas medidas necesarias contra el pecado. Si pensamos en que la santificación
ese crecimiento en la gracia, en el conocimiento de Dios, es la consecuencia inevitable de la obra de Dios en nuestros corazones. Es muy claro entonces por qué Cristo habla de esta manera. ¿Qué diríamos, hermanos, de la persona que está en el pecado y después de escuchar esto dice, no voy a cortarlo, no voy a cortarlo, no voy a cortarlo? Hermano, Cristo dice que vas a ir al infierno si no lo cortas. No voy a cortarlo, no voy a cortarlo. ¿Qué vamos a decir al final de esa persona? Hay una razón por la que no quiere cortarlo, y es probablemente porque no ha conocido al Señor Jesucristo. Pero cuando Dios ha hecho una obra en nuestro corazón, hermanos, ¿qué pasa cuando escuchamos estas advertencias? Decimos, Señor, yo quiero entrar a la vida. No hay otra opción. Yo no estoy contemplando otra opción porque sé que la otra es el infierno, que no hay alternativa aquí. No importa entonces lo que cueste para abandonar el pecado, para mortificarlo, para humillarme, para pedir perdón. La Escritura nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso si alguien dice ser cristiano, pero no tiene la menor medida de santificación en su vida, no hay absolutamente ningún esfuerzo en pos de la santidad, ¿qué vamos a decir de esa persona? No va a ver al Señor, punto. Pero como cristianos oímos esto, hermanos, y tememos. Por un lado deseamos más la vida y por otro lado tememos el castigo, tememos esa clase de fuego. Y esa es la manera en la que Dios nos preserva, sacudiéndonos de esa forma. Piénsenlo de esta manera. Tanto las promesas de Dios como las advertencias, Cristo nos habla de la vida y nos habla del infierno en el mismo pasaje, resultan en nuestra santificación. Y vean que el apóstol Pablo hace lo mismo en sus cartas. El mismo capítulo 8, en el que dice a los romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vean lo que dice el apóstol en el mismo capítulo, Romanos 8, versículos 12 y 13. En el versículo 1, como he dicho, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 12 y 13, mismo capítulo, él dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es exactamente la misma idea, pero ahora por la mano de Pablo y no por los labios de nuestro Señor Jesucristo. Pero es exactamente la misma idea. Hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Cristo habla con ese lenguaje, la amputación espiritual. Ahora, más adelante, por último, tenemos la imagen de la sal, la imagen de la sal. Cristo nos dice en el versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y aquí, hermanos, tengo que reconocer que en este punto en el que se unen la imagen del fuego y de la sal, es probablemente el versículo más difícil en todo el Evangelio según Marcos, y quizás el versículo más difícil en todos los evangelios. Con eso estoy diciendo que hay más de 10 interpretaciones para lo que significa esto. Así que no pretendo dar en este punto una interpretación definitiva o final. Pero por el uso que tiene la sal en el Antiguo Testamento, que debía formar parte de todas las ofrendas, me parece, hermanos, que el fuego en el versículo 49 se utiliza en otro sentido, ya no en el fuego del infierno. Quiero que vean algo muy rápidamente. Vayan por favor a Levítico, capítulo 2, el tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 2, versículo 13, que nos dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes,
Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y las ofrendas, hermanos, había muchas ofrendas que no tenían que ver directamente con el pecado, sino con acciones de gracias, ofrendas que eran voluntarias, ofrendas que serían actos de adoración. Y en ellas también estaría presente la sal. Esas ofrendas, en algún sentido, con el animal, representarían también la forma en que esta persona se ofrece a Dios. Piénsenlo así: si el animal podía representar a alguien que llevaba el pecado, el animal también podía representar esa acción de gracias, esa obediencia, ese acto de adoración. Y con esto, lo que quiero decir es que me parece que el Señor se refiere a sus discípulos como sacrificios. La idea es que Cristo se está refiriendo ahora a sus discípulos como sacrificios que se purifican y se ofrecen con el fuego. En este caso, sería el fuego de las pruebas o el fuego de la tribulación. Como si el Señor dijera a sus discípulos, para ilustrar el costo de seguirlo: ¿ustedes quieren entrar en la vida? ¿Ustedes quieren escapar de ese fuego eterno? Pues tengo que poner delante de ustedes el costo, porque va a haber un fuego en esta vida. Va a haber dificultad por seguir a Cristo. Va a haber aflicción, va a haber persecución por seguir a Cristo. En otras palabras, Cristo diciéndole a sus discípulos, deben estar dispuestos a abrazar el fuego temporal en esta vida, con tal de evitar el fuego eterno y entrar a la vida eterna. Esto coincidiría, hermanos, con lo que otras escrituras nos dicen. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, nos dice en el capítulo 3, versículo 12, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y encontramos esto también en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, en donde Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, lo que entiendo por este versículo tan complejo es que Cristo está diciendo: ¿quieren seguirme? Pues entonces va a haber un costo, va a haber dificultad, va a haber persecuciones, pero después de eso, la vida eterna. Y nuestras vidas, hermanos, coincidirían entonces con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, que somos ofrendas vivas, que nos presentemos de esa manera a Dios, como esas ofrendas santas, agradables para Él. Y por último, encontramos más propiamente en el versículo 50 la imagen de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta parte también es difícil, pero parece ser, hermanos, un símbolo de la virtud cristiana. Y yo creo que por eso el Señor dice: tengan sal en ustedes mismos. En el contexto hemos hablado del servicio, hemos hablado de la humildad, tomando lo que vimos en el pasaje anterior. Hemos hablado también de la santidad, hemos hablado del amor, y son esas cosas las que, por así decirlo, le dan el sabor a nuestro cristianismo. De hecho, el apóstol Pablo utiliza el mismo lenguaje de la sal y nos dice que toda palabra que digamos esté sazonada con sal. Yo creo que la referencia es a algo virtuoso, a algo que caracteriza el cristianismo, que solamente puede brotar de un corazón que ha recibido la gracia de Dios. Y por último, el Señor dice: tened paz los unos
con los otros. Entonces, lejos del espíritu partidario, lejos del espíritu orgulloso que veíamos en los pasajes anteriores, Cristo desea ver unidad en sus discípulos. En este pasaje, hermanos, hemos encontrado entonces varias lecciones para la vida cristiana. Hemos hablado de esa forma en que hay que tratarnos entre nosotros, la advertencia que el Señor nos da allí, la forma en que Cristo habla para incentivar nuestra santificación, para despertarnos, para que luchemos dependiendo del Señor con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Y por último, esas instrucciones que siguen hablándonos del costo de seguir a Cristo y del tipo de comunidad que Cristo quiere, una comunidad en la que impere lo que es virtuoso, el amor, la humildad, el servicio y la paz. Pero si pudiera resumir todo esto, me remitiría al título de este sermón. Este es el lenguaje de la consagración. Cristo quiere que sus discípulos se consagren por entero a Él y a su reino. Sean laicos o sean ministros, como en la iglesia de Roma se dice eso, que hay unos que viven la vida consagrada. Nosotros no enseñamos eso. Nosotros, hermanos, deberíamos entender que la vida de todo cristiano, sea ministro o no sea ministro, debería ser una vida consagrada. Una vida que se presenta como esa ofrenda, como ese sacrificio. Una vida que reconoce que el Señor ha dado su sangre, que Él se ha entregado en sacrificio por nosotros para salvarnos. Y que ahora nosotros, hermanos, nos entregamos en retorno, no que podamos pagar con la misma moneda, porque aún las mejores de nuestras ofrendas son muy pobres, pero una vida, hermanos, que por medio de Cristo resulta agradable a Dios, Él viéndonos por medio de su Hijo y nosotros ofreciendo estos esfuerzos en guardar la paz, en la unidad, en la santificación, resulta algo agradable, una ofrenda agradable a nuestro Dios. Así que este es el tipo de discipulado que Cristo demanda. Si tú todavía no eres discípulo de Cristo, yo te ruego que consideres esto. Hay dos caminos delante de ti, la vida o la muerte. La vida en Cristo, si pones tu confianza en Él y decides seguirlo, o la muerte eterna, si persistes en rechazarlo y vivir a tu propia manera. Que el Señor te guíe para mostrarte la hermosura, el amor de Cristo, para que puedas verlo en esa cruz y entiendas la razón por la que Él padeció allí y la clase de camino que Él enseñó. Un camino que conlleva siempre el sufrimiento, pero este es el camino que lleva a la vida. Y la vida, Cristo lo dijo, la vida en abundancia. Oremos, hermano.